Buenas noches, estamos aquí desde los estudios de Economía Fácil para conversar con ustedes un poquito más sobre economía. En esta ocasión vamos a hablar sobre la demanda agregada, que es un concepto económico que nos permite conocer el conjunto total de bienes y servicios demandados por los diferentes agentes económicos que intervienen en la economía. ¿Ya? Vamos a comenzar con el consumo. Uno de los componentes de la demanda agregada es el consumo, donde el agente económico que participa de él son las familias. Por lo tanto, el consumo es el dinero que las familias gastan en bienes y servicios. Dentro de esto existen las variables que hacen que suba o baje, y están, por ejemplo, los salarios, los préstamos, la herencia, entre otros. Otra de los agentes económicos son las empresas. Se ve reflejado en el factor de inversión. Aquí podemos encontrar todos los ingresos disponibles que tienen las empresas, ¿cierto? Las rentas, las transferencias, los créditos, los préstamos a los que solicitan ellos, ¿cierto? También puede subir o aumentar la demanda agregada a través de la tasa de interés que generan estos mismos préstamos, los impuestos, ¿cierto? Si suben o si bajan, también pueden afectar la tasa de interés internacional o la tasa de impuesto internacional, ¿cierto? Cuando hay capitales extranjeros involucrados, y también las expectativas que puedan tener las empresas respecto a la demanda de los consumidores. Otro agente económico es el gasto. Tenemos la deuda pública, que es lo que un gobierno le debe a sus acreedores, el gasto corriente, que son los gastos de bienes y servicios para el desarrollo de las operaciones de un país, y el gasto de inversión, que son todos los gastos destinados a la ejecución de programas sociales y obras públicas. Dentro de otro agente están las exportaciones e importaciones. Prácticamente acá están las divisas, ¿cierto? Cuando se habla de términos nominales reales, es cuando afecta la inflación o no. Está la tasa de interés tanto nacional como internacional. Y también tanto las políticas, ¿cierto?, de comerciales que ya pueden hacer arancelarias o no. Y las Incoterm, que son términos comerciales de importación. Para conversar un poquitito más sobre la demanda agregada, le vamos a comentar, que la demanda agregada es igual al PIB, como lo pueden ver en la ecuación que está acá, y el PIB, ¿cierto?, es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones que llegan a nuestro país, ¿ya? Para que ustedes puedan familiarizarse un poco más, vamos a hablar sobre algunos hechos económicos que van haciendo que esta demanda agregada o PIB, ¿cierto?, vaya modificándose. Uno de los hechos económicos, se crea el IFE universal a las familias de 200, donde aumenta el consumo, por ende aumenta el PIB y las demás variables se mantienen constantes. Esto es una política fiscal, ya que es como el gobierno maneja sus ingresos, y es expansiva porque estimula el crecimiento económico. El PIB, como mencionaba, aumenta porque las personas tendrán mayor poder adquisitivo, lo que estimula también el consumo. La balanza comercial, que son las exportaciones menos las importaciones, es decir, las exportaciones netas, se mantiene. El empleo aumenta, ya que al haber mayor demanda de bienes y servicios, las empresas deberán producir más, por lo tanto necesitarán contratar más empleados. Y la inflación también se verá aumentada debido al poder adquisitivo que tendrán las personas y el dinero circulante en el país. Se crea un subsidio a las pymes por 600. Aumenta la inversión, las variables se mantienen constantes, el PIB aumenta, es una política fiscal porque son recursos del gobierno, es expansiva porque ayuda al crecimiento económico y esto hace que aumente el empleo y también aumenta la inflación. Otro hecho económico, se crea cierto subsidio de empleo por 300 pesos. Dentro de acá solamente la única constante que aumenta es el consumo, ¿cierto?, de la familia. Y esto también genera un aumento en el PIB. Es una política fiscal, como la mencionaba mi compañera, expansiva, ya que genera que afecta, ¿cierto?, a la economía. La balanza comercial se mantiene intacta,
hay un aumento en el empleo, hay un estímulo, ¿cierto?, en el empleo, y también aumenta la inflación. Otro hecho económico es que el Banco Central anuncia un aumento en la tasa de política monetaria en un 0,5%. Esto afecta e influye en el consumo y en la inversión. Hace que el PIB disminuya, ya que al haber una tasa de interés más alta, el costo de los préstamos aumenta, por lo que pedir préstamos para inversión va a disminuir la demanda de esto. Es una política monetaria contractiva porque su objetivo es reducir la demanda agregada para controlar la inflación. La balanza comercial se mantiene, el empleo se ve disminuido dado que se reduce la demanda de bienes y servicios y como resultado las empresas reducirían las contrataciones o llevaría a despidos. Y la inflación también disminuye, ya que como se mencionó antes, es el objetivo de la política monetaria. Y como dice la curva de Philip, a mayor desempleo, menor inflación. El hecho económico número 5 nos dice que se aprueba una reforma tributaria que aumenta la carga tributaria en un 20%. Aquí vamos a suponer que se aplica a un 30% de las familias y empresas que operan en el mercado local y hacia afuera, es decir, en el exterior. En este hecho económico podemos ver que afecta a las familias, a las empresas y al mercado internacional, específicamente en las exportaciones, donde se ven disminuidos los valores en un 20% sobre el 30% de los valores que ya venían. ¿Ya? Esto disminuye el PIB y es una política fiscal contractiva porque minimiza o reduce el crecimiento económico. En este caso, como afecta a las exportaciones, la balanza comercial también se ve afectada, disminuyendo a 320. Esto obviamente tiene efectos en el empleo y en la inflación, donde ambos disminuyen, obviamente porque hay menos demanda de productos. Se firmó el TPP-11 que mejora el comercio internacional aumentando las exportaciones en 150. Esto quiere decir que las exportaciones aumentan, por lo tanto el PIB también aumenta. Es una política comercial porque tiene que ver con el comercio internacional, es expansiva porque aumenta el crecimiento y también aumenta el empleo y la inflación. Dentro de otro hecho económico, tenemos que se establece una barrera, ¿cierto?, no arancelaria que significa el valor de 100, ¿ya? Aquí solamente interactúa lo que tiene que ver con la importación, ¿ya? Acá esta barrera tiene un descuento, ¿cierto?, del valor que viene del acumulado anterior. Es una política comercial, como lo mencionaba mi compañera, ¿cierto? Afecta las relaciones de comercio exterior y disminuye, ¿cierto?, es contractiva porque disminuye, ¿cierto?, la imposición. Y dentro de la balanza comercial tiene afecta positivamente, ¿cierto? Aumenta y también, ¿cierto?, tiene un aumento tanto en el desempleo, en el empleo y en el porcentaje de la inflación. Luego tenemos otro hecho económico que es donde se crea la institucionalidad de la Convención Constituyente por 15. Esto va a afectar directamente al gasto del gobierno, ¿ya? Y es una política fiscal expansiva porque implica un aumento en el gasto del gobierno, como lo mencionaba. El PIB aumenta ya que los salarios son pagados directamente desde ahí, y en este punto la balanza comercial aumenta o se mantiene con respecto al hecho anterior. El empleo aumenta porque al crear la institucionalidad de la convención se crearán nuevas contrataciones de personal o algunos servicios para estos fines. Y la inflación aumenta ya que el gasto gubernamental incrementa la demanda agregada. El punto 9, ¿cierto?, aumenta el valor del dólar en un 10%, afectando a los exportadores y importadores. Acá, ¿cierto?, vemos que los exportadores tienen una baja, ¿cierto?, de 2.940 versus a los importadores que aumenta. Acá el PIB disminuye el PIB, disculpa, y también de esto la política cambiaria que tiene que ver con la divisa, tenemos que es contractiva, ¿ya? La balanza comercial
disminuye, ¿cierto? El desempleo, el empleo disminuye y también la inflación disminuye. Se elimina el aporte del bolsillo familiar electrónico de 15 pesos. El consumo disminuye, las variables se mantienen constantes. Es una política fiscal porque era un aporte del gobierno. Es una economía contractiva porque estanca el crecimiento económico y disminuye el empleo y la inflación. Se crea un subsidio a las familias por el alza de la electricidad de 10 y para las empresas de 15. Este hecho económico afecta el consumo de la inversión porque estábamos hablando de las familias y las empresas. Esto crea un aumento en el PIB. Es una política fiscal, ¿cierto? Porque hablamos de los ingresos que maneja el gobierno. Es expansiva porque estimula el crecimiento económico. La balanza comercial no se ve afectada porque no influye ni en las exportaciones ni en las importaciones. Y el efecto en el empleo es que aumenta y en la inflación también aumenta debido a que hay más dinero circulando. El hecho número 12 es que se crea un subsidio a la exportación de 12. Este hecho económico solo afecta a las exportaciones que se ven aumentadas. El PIB también aumenta por lo mismo, es política comercial, ya que son decisiones de comercio internacional. Es expansiva porque aumenta el crecimiento económico. Y la balanza comercial también se ve incrementada por el aumento de las exportaciones versus las importaciones que se mantienen. Esto también crea un aumento en el empleo al haber mayor demanda y en la inflación al haber más dinero circulando. Esto queríamos comentarles a ustedes para que tuvieran un poquito más de conocimiento sobre la demanda agregada y también es cierto que ustedes pudieran entender la importancia que tiene este concepto en el funcionamiento de la economía, sobre todo para que el Estado, ¿cierto?, el gobierno, junto con el Banco Central, puedan tomar las mejores decisiones.